Hermana, buenas noches, Dios la bendiga. Quería hacer una pregunta de la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Sí, Dice así: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mi pregunta va enfocada a la primera parte de este versículo que dice: No impongas con ligereza las manos. Yendo atrás a lo que siempre Dios nos habla en profecía al leer la Biblia, me he cruzado con personas de otras denominaciones en donde ellos leen la Biblia de versiones más contemporáneas, más modernas, y en la nueva traducción viviente, este versículo traduce ese mismo versículo como nombrar un líder. Dice: no te apresures a nombrar líderes. Mi pregunta va, hermana, a... pues muy erróneos ese cambio de vocabulario, ¿no? Porque no tiene el sentido, no tiene el mismo sentido. ¿Cómo va a ser igual cuando dice, no pongas con ligereza tus manos a ninguno, no ponga con ligereza tus manos? La Biblia enseñaba que habría el don de imposición de manos y que había que imponer manos. Está en Corintios. Entonces ha existido el don, la imposición de manos para recibir bendición. Y dice, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Entonces eso el Señor lo puso. ¿Quién va a ir a ponerse con el lenguaje moderno de hoy a cambiar esa frase? No la pueden cambiar. Entonces, cuando le dice, no impongas tus manos con ligereza a ninguno, le estaba diciendo eso a Timoteo por alguna razón, por alguna razón. Porque él, pues, como profeta, que era, pues, Timoteo, apóstol, discípulo, y también allá donde estaban en ese pueblo, pues la gente estaba, gente muy mala, porque estaban predicándole a gente pecadora, gente que estaba haciendo lo malo, gente que decían ser judíos, pero que solamente de nombre, porque estaban era pecando y haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, contaminados con todas las naciones. Entonces, por eso, seguramente había alguien que no merecía el beneficio. Alguien que no merecía el beneficio porque seguramente era algún impío, alguna persona que el apóstol se iba a dar cuenta quién era, entonces le dijo, no merece que le imponga manos porque él necesita es castigo. Esta persona necesita es que Dios lo castigue por su pecado, por su vida mala que lleva, porque no quiere convertirse, porque no quiere buscar a Dios, porque no quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces el Señor está enojado. No le imponga manos porque él no merece bendición. Probablemente eso. Entonces, por eso él le decía que él fuera sabio y que tuviera como ese discernimiento para mirar allá en el pueblo donde él estaba, allá en ese sitio, porque era una cosa, algo ocasional que le dijo a él que se cuidara porque seguramente había gente que no merecían la bendición de Dios, gente que estaba haciendo cosas demasiado malas y que no querían ponerse el día con Dios, sino que servían como de mal ejemplo o a entorpecer a los creyentes. Entonces, por eso el apóstol se enojaba y le dice, no, a la ligera no lo haga. Primero mire a ver a quién le va a imponer las manos. Es eso. Pero eso fue algo que pasó en ese tiempo a él en ese lugar. Hoy en día en la vida espiritual a nosotros el Señor nos enseña. El Señor pues nos puede enseñar y el Señor mismo se encarga de desechar, de quitar o de castigar a alguien que no quiera someterse a la voluntad del Señor. Pero entonces estamos hablando desde la traducción de los idiomas, porque ahí dice usted que las Biblias que están sacando nuevas ahora con el nuevo lenguaje, está diciendo que él no podía nombrar a ningún predicador, por decir algo. ¿Cómo dice ahí la versión? Sí, dice: no te apresures a nombrar un líder. Y bueno, esta pregunta va a la otra y es Ahí como... también se contradicen porque el líder, ¿quién va a nombrar a un líder si los líderes nacen? Al líder no se hace. ¿Quién va a ser un líder? Pues le darán algunas pautas a una persona, ¿no? Le dicen a una persona, si usted quiere liderar este grupo de no sé qué, de personas, usted tiene que reunir ciertas condiciones. Procure hacer esto y aquello, pero realmente no es líder.
El líder es una persona que nace con ese don, con esa dote, con esa capacidad. Dios es el que lo hace. Que tendrá algunas transformaciones, algunos consejos, orientaciones, que haga algo. Pero ¿quién en la Biblia, en el Señor, cómo va a ponerse una persona a nombrar a decir, bueno, tú eres líder acá? Sí, eso es Dios el que hace eso. Dios es el que le nombra a las personas y les da los dones. Dios le da los dones a las personas, las mujeres, a los hombres les va a dar el don de ser profeta o ser evangelista o maestro o maestra y lo capacita. Entonces ya la persona surge con esos dones que Dios le da. Pero realmente que hoy en día, en muchas denominaciones, en muchas iglesias evangélicas, nombran a las personas, les dan título. Al uno le dicen, usted es un apóstol, y le dan el título de apóstol. Y de apóstol no tiene nada, porque ¿quién es el que da ese don de ser apóstol? ¿Quién? Pues es Dios. Pero no, hoy en día ellos todos lo hacen. Le dan al uno, le dan el título de apóstol, a otro le dan el título de profeta. Al otro es el profeta, el otro es el evangelista, el otro es el maestro y la maestra. Y cuando van a mirar de Dios no tienen nada ni saben nada. Y no hay respaldo tampoco ni apoyo de Dios porque Dios no los ha puesto. Los pusieron fueron los hombres. Y lo que los hombres hacen, pues todo sale mal. Entonces a ellos, con esa interpretación y ese nuevo vocabulario de esas frases, están torciendo la mentalidad de la gente. Sí. Hermana, ¿y cómo uno puede sustentar o argumentar? Pues simplemente no usar esa Biblia. Nosotros debemos usar en nuestra Biblia de siempre, nuestra Biblia que el Señor una vez reveló, porque el Señor dio una vez una revelación sobre la Biblia, que Él reveló que era la Reina Valera de 1960. El Señor dio esa revelación a alguien, a unas hermanas, les dio esa revelación que había que usar esa Biblia. Entonces nosotros no vamos a ponernos a comprarles las Biblias modernas de ellos con ese lenguaje que se les ocurre, porque se les ocurre cambiar lo de Dios, cambiar la palabra de Dios, donde contradice, porque se cambia aquí dos renglones, ¿no? A la manera o el antojo del ser humano, le cambia aquí los dos renglones que le quitó el sentido a la frase. Y resulta que, como le cambió el sentido a la frase, por aquí atrás o más adelante está el mismo tema y entonces viene la contradicción. Dice, pues se contradice porque vean aquí lo que dice esta frase. Esta frase dice aquí que eso no existe tal cosa. Y aquí dice que sí existe en varios versos y en los de aquí también dice que existe. Entonces, ese verso está mintiendo. Eso es lo que sucede. Entonces, ellos quieren cambiar un verso, pero les toca es que cojan toda la Biblia y le cambien a todas las palabras, pero miren a ver cómo les va a salir bien, que les salga bien el sentido de las frases, de lo que ellos van a cambiar. ¿Ve? Entonces, como los que dicen, no, es que el Señor Jesucristo no es Dios, porque es que Él no es Dios, porque es que aquí la Biblia dice que Él es un hombre. Pero si leemos toda la Biblia, nosotros vemos cómo Dios sí dijo que iba a enviar al Mesías, al Salvador, y con las siguientes características, y eso lo encuentra uno en los profetas y en muchos lugares. Entonces, ni modos de ir a cambiar la Biblia. ¿Cómo voy a cambiar yo la Biblia a darle otro sentido? Si yo le doy sentido aquí a los de aquí, ¿cómo hago para darle sentido para que me quede igualito a este? Muy difícil. Y lo que hace la gente y terminan es confundiendo a las personas, torciendo a las personas el camino. Y entonces la gente, pues como a veces leen ahí por leer simplemente porque es una historia y como esta es una narración, una historia, y lo leen y no les interesa, no se dan cuenta, pero el que quiere estudiar verdaderamente la palabra de Dios y aprenderlo de Dios, entonces se tuercen los caminos del Señor. Yo no creo que el Señor vaya al futuro a permitir que la gente sea tan moderna y que con los lenguajes tan supermodernos que se salen del sentido, del sentido que es el verdadero sentido de la palabra. Yo no creo que Dios vaya a permitir eso,
porque Dios siempre ha dicho que su iglesia crecerá, que la palabra de Dios llegará a su fin y que el mundo será evangelizado. Entonces, así que esa gente ellos van a fracasar con su nueva Biblia, porque llega el tiempo en que a la gente no le agrada y no les compran. Entonces les toca que terminen, que no vendan, porque alguna cosa ha de suceder. Nosotros seguimos con nuestra Biblia, que siempre hemos leído, porque con esta Biblia nosotros hemos recibido los dones espirituales. Hemos recibido las promesas de Dios, los milagros, las señales las hemos recibido. Y si esas iglesias con una Biblia tan moderna, vaya y mire usted y verá cómo están. Dios no está ahí con ellos. Dios no se manifiesta. Esa es la señal. Esa es la señal que nosotros debemos mirar. ¿Cuál es la señal que usted tiene para decir que está en la verdad? En su iglesia Dios le habla, en su iglesia Dios hace milagros, señales, en su iglesia Dios le da paz a usted. ¿Qué hace Dios por usted allá en su iglesia? Nada. Entonces están dando mal. Y eso es lo que nos hace a nosotros comprobar y saber si estamos andando en el camino que es. Entonces es mejor desechar eso y seguir leyendo la Biblia normal que siempre hemos tenido. Sí. Mi pregunta era más como desde un punto de vista, si nos puede ilustrar, bueno, ya nos ilustró bastante, hermana, pero digamos que para no entrar en esos debates, porque... No, nadie se va a poner a debatir. ¿Para qué nos ponemos a debatir con gente necia, gente rebelde, incrédula, que no van a aceptar nada? Eso uno no debe debatir ni discutir, sino alguien sabe qué le va a decir. Si son amistades que usted tiene, de pronto personas que usted de pronto estima o que le agrada o algo como amistad, y entonces no discutir de religión ni de esto, sino decir, en la iglesia donde yo asisto, Dios se manifiesta, allá hay milagros, allá hay señales, Dios le da la felicidad, da la paz, Dios habla a través de los dones. Es muy hermoso, lo invito para que usted participe y disfrute de esa experiencia bonita. Yo no le estoy diciendo que se salga de su iglesia, sino que vaya un día estos a mi iglesia para que usted disfrute algo nuevo, sienta algo distinto, que eso es hermoso allá la presencia de Dios. Y ya, con eso es suficiente, pero no vayan a debatir, no se ponga a debatir de opiniones de aquí, de nada de esas cosas. Huirle a eso.